Dios te guarde, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida al canal Aprendiendo de Jesús. Si es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y compartas este mensaje con todos tus amigos y familiares para que muchas más personas puedan conocer del amor de Jesús. Les damos la bienvenida al comentario bíblico adventista del séptimo día sobre nuestra lección de Escuela Sabática número 12, titulada El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 2. Vamos a orar para que podamos tener la bendición de nuestro Dios al abrir su palabra. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados, porque siempre estás con nosotros. Te pedimos, oh Dios, que al estudiar tu santa palabra podamos ser instruidos y formados para lo que necesitamos aprender. Bendice a cada una de las personas que nos escucha y que también, Señor, desea como nosotros atender a tu llamado. En Jesús, amén. Una fe que purifica la vida, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Muchos enseñan que lo único necesario para la salvación es creer en Jesús. Pero, ¿qué dice la palabra de verdad? La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Hemos de pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, luchar contra la carne y seguir diariamente en las pisadas del Redentor. Es un error fatal pensar que no hay nada que debéis hacer para obtener la salvación. Habéis de cooperar con los seres celestiales. Hay una cruz que debe levantarse en el sendero, una muralla que escalar antes de que entréis en la ciudad eterna, una escalera que subir antes de llegar a la puerta de perlas. Y cuando comprendáis vuestra incapacidad y debilidad y claméis pidiendo ayuda, desde los bastiones celestiales oiréis una voz que diga: «Echa mano de mi fortaleza». Isaías 27:5. El conflicto reñido entre Cristo y Satanás se renueva en cada alma que abandona el negro estandarte del príncipe de las tinieblas para marchar bajo el estandarte teñido de sangre del príncipe Emmanuel. El maligno presentará las más sutiles tentaciones para apartar de su fidelidad a los que debieran ser leales al cielo, pero debemos rendir todos los poderes de nuestro ser al servicio de Dios, y entonces se nos guardará de caer en las trampas del enemigo. Cualquier proceder que debilite vuestras facultades físicas o mentales os incapacita para el servicio de vuestro Creador. Hemos de amar a Dios de todo nuestro corazón, y si nuestro ojo fuere sincero para su gloria, comeremos, beberemos y nos revestiremos de su divina voluntad. Todo aquel que comprenda lo que significa ser cristiano se purificará a sí mismo de todo lo que debilite y manche. Todos sus hábitos se pondrán en armonía con los requisitos de la palabra de verdad. Y él no solo creerá, sino que obrará su propia salvación con temor, mientras se somete al amoldamiento del Espíritu Santo. El comentario bíblico adventista sobre Daniel 7:25 nos dice: hay pues tres hechos claros. Primero, el concepto de la santidad del domingo entre los cristianos se originó principalmente en su esfuerzo de evitar prácticas que los identificaran con los judíos y provocaran así persuasión. Segundo, la Iglesia de Roma desde muy antiguamente fomentó una preferencia por el domingo, y la creciente importancia que se le dio al domingo en la iglesia primitiva a expensas del sábado siguió muy de cerca el crecimiento gradual del poder de Roma. Tercero, finalmente, la influencia romana prevaleció para hacer que la observancia del domingo fuese motivo de una ley eclesiástica,
en la misma forma en que prevaleció para establecer otras prácticas tales como la adoración de María, la veneración de los santos y de los ángeles, el uso de imágenes y las oraciones por los muertos. La santidad del domingo descansa sobre la misma base que esas otras prácticas que no se encuentran en las Escrituras y que fueron introducidas en la Iglesia por el obispo de Roma. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe. El apóstol reconoce que el peligro de un engaño es real y grave. Los métodos de engaño serían muchos y Pablo no trataba de limitarlos a los tres mencionados, sino que añade en ninguna manera. El enemigo de la Iglesia hará señales y milagros aparentes para inducir a los incautos a que acepten el gran engaño o mentira. El pueblo de Dios debe, por lo tanto, estar alerta para no ser descarriado. Su fe debe fundarse en las claras afirmaciones de la palabra de Dios. Porque no vendrá. Estas palabras no están en el texto griego, las omite. Se han añadido para que el pensamiento sea más claro. Es obvio que la reunión de Cristo con los suyos es lo que no vendrá hasta que se revele el anticristo. Esto era lo que perturbaba a los tesalonicenses. La apostasía. Este vocablo griego aparece en el Nuevo Testamento, no solo aquí y en Hechos 21:21. El artículo definido indica que se hace referencia a una apostasía definida e implica que esa defección era algo bien conocido por los lectores. Pablo sin duda había dado instrucciones personalmente a los tesalonicenses acerca de la apostasía que vendría. Algunos años más tarde, en su plática a los ancianos de la iglesia de Éfeso, predijo que la apostasía se debería a hombres que se levantarían dentro de la iglesia para arrastrar tras sí a los discípulos. Él amonestó a Timoteo acerca de peligros similares, añadiendo que llegaría el tiempo cuando los hombres preferirían las fábulas y cerrarían sus oídos a la verdad. Pedro y Judas hablan en tono duro acerca de los que han abandonado la senda recta, y Juan testifica que en el tiempo cuando escribía habían surgido muchos anticristos. El Señor mismo instó a sus seguidores a que se cuidaran de los falsos profetas y predijo que muchos tropezarían. Pablo no define específicamente la forma de la apostasía, pero se puede deducir de los pasajes mencionados. Sin embargo, lo siguiente es claro. Primero, la apostasía es religiosa, es una rebelión espiritual que tiene una relación primordial con la política. Segundo, esa defección aún era futura cuando escribía Pablo. Tercero, la apostasía no solo sería antes del segundo advenimiento, sino que serviría como una señal de la proximidad del regreso de Cristo. Por eso, no se debía esperar la venida del Señor sin que sobreviniera antes la apostasía. La profecía acerca de esta caída espiritual parcialmente se cumplió en los días de Pablo, y mucho más durante la llamada Edad Media, pero su cumplimiento completo ocurriría en los días inmediatamente previos al regreso de Jesús. El hombre de pecado, es decir, el hombre cuya característica distintiva es el pecado. La evidencia textual se inclina por el texto hombre de ilegalidad, que se ha traducido de diversas formas: hombre impío, hombre de la iniquidad. Hombre inicuo es literalmente el impío. El artículo definido él indica que Pablo se está refiriendo a un enemigo acerca del cual ya había hablado a los tesalonicenses y que esperaba que ellos supieran de qué estaba escribiendo. El hecho de que emplee el sustantivo hombre indica también una persona definida o un poder definido. El hijo de perdición o hijo de destrucción, es decir, un hijo destinado a la destrucción. Este es otro título o descripción del hombre de pecado. Hay solo un lugar más en las Escrituras donde se usa esta denominación. El Salvador la aplicó a Judas, apóstol que una vez fue compañero de los otros discípulos e igual a ellos, pero que permitió de tal manera que Satanás entrara en su corazón, que traicionó a su Señor. Haciéndose pasar.
mostrar, exhibir o declarar. Al sentarse en el santuario interior del templo, revela que pretende establecerse como Dios, más aún que considera que es Dios. No puede haber una blasfemia mayor. Para quienes están familiarizados con la Biblia, ya son bien conocidas las señales de identidad enumeradas en los versículos 3 y 4, puesto que se encuentran en otras partes de la palabra inspirada. Una comparación con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemo sucesor de la Roma pagana y con la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo, revela muchas similitudes entre las tres descripciones. Esto lleva a la conclusión de que Daniel, Pablo y Juan están hablando del mismo poder, a saber, el papado. Muchos comentadores aplican el término anticristo, el que se opone a Cristo o el que está en el lugar de Cristo, al poder aquí descrito. En los comentarios de los pasajes mencionados de Daniel y el Apocalipsis se tratan ampliamente las diversas señales de identificación. El poder que aquí se describe puede identificarse en un sentido más amplio con Satanás, quien por muchísimo tiempo se ha esforzado por ser semejante al Altísimo. Satanás está obrando con suma intensidad para presentarse como Dios y para destruir a todos los que se oponen a su poder. Y hoy el mundo se está postrando delante de él. Se recibe su poder como poder de Dios. La resolución del Anticristo de llevar a cabo la rebelión empezada por él en el cielo continuará animando a los hijos de desobediencia. En esta época aparecerá el Anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada. Pero el verdadero director de toda esa rebelión es Satanás, vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios, y lo deificarán. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El Anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. Éxodo 20, 8 al 11, según el comentario bíblico adventista, nos dice: acuérdate, esta palabra no hace más importante al cuarto mandamiento que los otros 9. Todos lo son igualmente. Quebrantar uno es quebrantarlos todos. Pero el mandamiento del día de reposo nos recuerda que el séptimo día, el sábado, es el descanso señalado por Dios para el hombre, y que ese reposo se remonta hasta el mismo comienzo de la historia humana y es una parte inseparable de la semana de la creación. Carece por completo de base el argumento de que el sábado fue dado al hombre por primera vez en el Sinaí. En un sentido personal, el sábado se presenta como un recordativo de que en medio de los afanes apremiantes de la vida no debiéramos olvidar a Dios. Entrar plenamente en el espíritu del sábado es hallar una valiosa ayuda para obedecer el resto del decálogo. La atención especial y dedicación dadas en este día de descanso a Dios y a las cosas de valor eterno proveen un caudal de poder para obtener la victoria sobre los males contra los cuales se nos advierte en los otros mandamientos. El sábado ha sido bien comparado a un puente tendido a través de las agitadas aguas de la vida sobre el cual podemos pasar para llegar a la orilla opuesta, a un eslabón entre la tierra y el cielo, un símbolo del día eterno cuando los que sean leales a Dios se revestirán para siempre con el manto de la santidad y del gozo inmortales. Debiéramos recordar también que el mero descanso del trabajo físico no constituye la observancia del sábado. Nunca fue la intención que el sábado fuera un día de ociosidad e inactividad. La observancia del sábado no consiste tanto en abstenerse de ciertas formas de actividad como en participar deliberadamente en otras. Dejamos la rutina semanal del trabajo solo como un medio para dedicar el día a otros propósitos. El espíritu de la verdadera observancia del sábado nos inducirá a aprovechar sus horas sagradas procurando comprender más perfectamente el carácter y la voluntad de Dios, a apreciar más plenamente su amor y misericordia
y a cooperar más eficazmente con Él, ayudando a nuestro prójimo en sus necesidades espirituales. Cualquier cosa que contribuya a esos propósitos primordiales es apropiada para el espíritu y la finalidad del sábado. Cualquier cosa que contribuya en primer lugar a la complacencia de los deseos personales de uno o la prosecución de los intereses propios es tan ajena a la verdadera observancia del sábado como un trabajo común. Este principio se aplica tanto a los pensamientos y a las palabras como a las acciones. El sábado nos remonta a un mundo perfecto en el remoto pasado y nos advierte que hay un tiempo cuando el Creador otra vez hará nuevas todas las cosas. También es un recordativo de que Dios está listo para restaurar dentro de nuestros corazones y de nuestras vidas su propia imagen tal como era en el principio. El que entra en el verdadero espíritu de la observancia del sábado se hace así idóneo para recibir el sello de Dios, que es el reconocimiento divino de que el carácter del Eterno está reflejado perfectamente en la vida del hombre. Una vez cada semana tenemos el feliz privilegio de olvidar todo lo que nos recuerde este mundo de pecado y acordarnos de las cosas que nos acercan a Dios. El sábado puede llegar a ser para nosotros un pequeño santuario en el desierto de este mundo, donde por un tiempo podemos estar libres de sus cuidados y podemos entrar, por así decirlo, en los gozos del cielo. Si el descanso del sábado fue deseable para los seres sin pecado del paraíso, ¿cuánto más esencial lo es para los falibles mortales que se preparan para entrar de nuevo en esa bendita morada? Trabajarás. Esto es tanto un privilegio como una orden. El trabajo que se deba hacer tiene que realizarse en los 6 primeros días de la semana, de modo que el sábado, el cual corresponde al séptimo día, pueda quedar libre para el culto y el servicio a Dios. Versículo 10. El séptimo día. Ningún trabajo secular innecesario ha de realizarse en ese día. El sábado debe emplearse en meditación religiosa, en el culto y servicio para Dios. Además, proporciona una oportunidad para el descanso físico. Esta característica del sábado es muy importante para el hombre en su estado pecaminoso, cuando debe ganarse el pan con el sudor de su rostro. Génesis 3, 17 al 19. Reposo para Jehová. En hebreo, reposo no lleva artículo definido, el, pero esto no le quita exactitud al mandamiento del sábado. El punto de controversia entre los observadores del domingo y los del sábado no es si un cristiano debe descansar, no hacer en él obra alguna, un determinado día de la semana, sino qué día de la semana debe ser, el primero o el séptimo. El mandamiento contesta inequívocamente, el séptimo día. El mandamiento divide la semana en 2 partes. Primero, en 6 días harás toda tu obra. Segundo, en el séptimo día no hagas obra alguna. ¿Y por qué esta prohibición de trabajar en el séptimo día? Porque es reposo para Jehová. La palabra reposo viene del hebreo Shabbat, que significa descanso. De modo que el mandamiento prohíbe trabajar en el séptimo día porque es un día de descanso del Señor. Esto nos hace remontar al origen del sábado, cuando Dios reposó el séptimo día, Génesis 2:2. Por lo tanto, es claro que el contraste no es entre él y sino entre trabajar y descansar. 6 días, dice el mandamiento, son días de trabajo, pero el séptimo día es un día de descanso. Que el séptimo día es el único día de descanso de Dios resulta evidente por las palabras con que comienza el mandamiento. Acuérdate del día de reposo, sábado, para santificarlo. Los ángeles anunciaron a los pastores: os ha nacido un Salvador. No llegamos por ello a la conclusión de que Cristo fue tan solo uno de muchos salvadores. Captamos el significado de las palabras de los ángeles cuando ponemos el énfasis en la palabra Salvador. Cristo vino no como un conquistador militar o un rey terrenal, sino como un Salvador.
Otros numerosos pasajes tratan de esa salvación como la única en su género y de que no podemos ser salvados por ningún otro. Así es también con el asunto de él y en el cuarto mandamiento. No hagas en él obra alguna. Esto no prohíbe las obras de misericordia o el trabajo esencial para la preservación de la vida y la salud que no puede realizarse en otros días. Siempre es lícito hacer el bien en sábado. El descanso de que aquí se habla no ha de ser considerado meramente en términos de la cesación del trabajo ordinario, aunque por supuesto esto está incluido. Debe ser un descanso santo, en el cual haya comunión con Dios. Ni tu bestia. El cuidado de Dios por los animales resalta repetidas veces de los escritores del Antiguo Testamento. Él los recordó en el arca. Estuvieron incluidos en su pacto que siguió al diluvio. Él sostiene que los animales son suyos. La presencia de muchos animales fue una razón para que Nínive fuera preservada. Tu extranjero, es decir, un extranjero que por propia voluntad se unió con los israelitas. Una grande multitud salió de Egipto con Israel y lo acompañó en sus peregrinaciones por el desierto. Mientras eligieran permanecer con los israelitas, habían de conformarse con los requisitos que Dios estableció para su propio pueblo. En un sentido, esto restringía su libertad, pero estaban libres para irse si no deseaban obedecer. En compensación, por así decirlo, compartían las bendiciones que Dios prodigaba a Israel. Versículo 11. Hizo Jehová. Es significativo que Cristo mismo, como Creador, descansó en el primer sábado del mundo y pronunció la ley en el Sinaí. Los que son creados de nuevo a la semejanza divina elegirán seguir su ejemplo en este y en otros asuntos. El Creador no reposó debido a cansancio o fatiga. Su reposo fue cesación de trabajo al terminar una tarea completada. Al descansar, nos dio un ejemplo. El sábado fue hecho para el hombre, para satisfacer una necesidad que fue originalmente espiritual, pero que con la entrada del pecado se convirtió también en física. Una de las razones por las cuales los israelitas fueron libertados de Egipto fue para que pudieran observar el día de descanso señalado por Dios, y su opresión en Egipto había hecho dificilísima tal observancia. Hoy es el día de salvación, mis apreciados hermanos. En tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Cuán agradecidos debiéramos estar de que todavía no sea demasiado tarde para corregir las equivocaciones. Es nuestro solemne deber revelar el amor de Dios no solamente en nuestras palabras, sino también en hechos y en verdad. En este tiempo, Dios llama a obreros capaces, dispuestos a permanecer del lado del obrero principal. Debemos tener la verdad en el corazón y amor por Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice él, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cada uno tiene una obra individual que realizar, en negarse a sí mismo y obrar su propia salvación con temor y temblor. Toda alma que se coloca del lado de Cristo será tentada con todo el poder de la influencia seductora de Satanás. La gracia de Dios puede renovar su corazón, fortificarlo para enfrentar la tentación y darle el anhelo ferviente de tener el Espíritu Santo. Puede limpiarlo en la sangre del Cordero. Su alma y la de la familia valen más que todas sus ganancias de este mundo. Necesita que la vida espiritual de la palabra de Dios se renueve día a día en cada uno de nosotros. Necesitamos caminar humildemente con Dios. Pronto se verá vindicada la justicia de Dios delante del universo. Su justicia requiere que el pecado sea castigado, pero su misericordia hace posible que éste sea perdonado mediante el arrepentimiento y la confesión. El perdón puede obtenerse solamente por medio de su Hijo unigénito. Solo Cristo puede expiar el pecado, y únicamente cuando el pecador se arrepiente y lo abandona, el hombre cortó su conexión con Dios y su alma quedó paralizada y débil por el veneno mortal del pecado.
Pero hubo un tiempo cuando se proclamó en las cortes celestiales: he encontrado la redención. Se dio una vida divina como rescate por el hombre. Uno igual al Padre llegó a ser sustituto del ser humano. Tan ingeniosos son los planes que Satanás coloca para engañar y pervertir, que las mismas bendiciones que recibimos en la vida espiritual pueden transformarse en lazos. Mediante el mismo razonamiento falso por el cual engañó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Satanás trata de cambiar las bendiciones que Dios nos envía para nuestro bien, en trampas y una maldición. Procura inducir a los hombres a usar los dones de Dios como armas en contra del dador. Dios dio a su Hijo unigénito a la raza humana para que el hombre pudiera llegar a ser partícipe de la naturaleza divina mediante la aceptación del remedio provisto para el pecado y permitiendo que la gracia divina obre en su vida. El poder de la divinidad obrando en la humanidad puede colocar al hombre en una relación correcta con Dios. El hombre caído que se aferra al poder divino puesto a su alcance puede llegar a ser uno con Dios. La vida eterna es una bendición que Cristo vino a dar al mundo. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones y por este mensaje que llena nuestra vida de esperanza y regocijo. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, para que podamos ser bendecidos conforme a tu voluntad. Guarda, oh Dios, a cada persona que nos escucha. Guarda, Dios, a cada persona que está en este momento haciendo parte de nuestro mensaje y de nuestro canal. Somos, oh Dios, humanos y fallamos. Cometemos errores todo el tiempo, pero cada día deseamos mejorar. Cada día deseamos estar más cerca de tu presencia, corregir aquellos errores que nos alejan de ti. Bendice, oh Dios, a quien lucha cada día. Guárdanos, oh Dios, de poder seguir luchando y alcanzar la victoria. Gracias, oh Dios, por este mensaje, por escucharnos. En Jesús. Amén.